Le guarde y le bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 6, versículo 17 al 18. Hoy vamos a estar viendo la oración en el verdadero espíritu. La oración en el verdadero espíritu. ¿Por qué digo la oración en el verdadero espíritu? Porque hay veces que la persona cree que está orando en el espíritu y está orando en el alma. Y Dios, las oraciones almáticas, vemos que no son aprobadas por Dios. Amén. Porque en el alma radica la emoción, la lógica, el intelecto, el razonamiento. Y vemos que para entender a Dios tiene que ser en el espíritu. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice así el texto sagrado. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? Levante la espada del Espíritu, hermano. Amén. La palabra de Dios. Amén. Ahí no necesita usted intérprete. La misma Biblia le está diciendo que la espada del Espíritu no es otra cosa sino la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios, aclaro. Es la palabra de Dios revelada, lo que le llaman el rema de Dios. Porque en la Biblia hay logo y hay inspiración. El logo es el registro de los hechos que ocurrieron tal y cual. Amén. Y la inspiración es el registro de todos los hechos tal y cual como ocurrieron. Están plasmados en la Biblia. Pero quiero decir que todo lo que está escrito ahí en la Biblia no es voluntad de Dios. Sí fue voluntad de Dios que la escribieran, pero en sí, o sea, hay cosas, o sea, que Dios, no todo lo aprueba Dios. Amén. Lo que Dios aprueba es lo bueno, lo agradable y perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en la Biblia habla Satanás. En la Biblia aquí hay mentiras también, hay fornicación, hay adulterio. Pero usted tiene que hacer diferencia entre lo que habló Dios y lo que no habló Dios. Lo que Dios prometió y lo que no prometió. Lo que hablaron los hombres y lo que habló Dios. Dios solamente y únicamente se compromete a cumplir lo que Él promete. Amén. Solamente. Entonces, vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios revelada. No es toda la Biblia, sino única y exclusivamente las promesas de Dios y la revelación que Dios da en su palabra. Amén. Entonces usted toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y enseguida se mete en el 18, ese seguido. Amén. Dice, orando en todo tiempo. ¿Con qué usted va a orar, hermano? ¿Con qué va a orar? Con la espada del Espíritu. Usted va a orar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea que es una oración en el Espíritu Santo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, después que usted ora, tiene que estar velando por lo que oró en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es la oración en el Espíritu? Es orar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía a orar en base a la palabra de Dios. Amén. Orar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo y orar en base a lo establecido en la palabra de Dios, o sea, lo que Dios prometió. Se van cantando. Amén. Para poder comunicarse con Dios tiene que ser en el espíritu humano. Amén. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque le son locura. El hombre que tiene la mente natural. En otra versión dice el hombre animal, en otra el hombre terrenal, en otra dice el hombre natural. Aquí lo dice.
No percibe, o sea, no entiende las cosas de Dios porque le son locura, porque se han de discernir, óigalo bien, espiritualmente, acomodando lo espiritual con E mayúscula, con lo otro espiritual en minúscula. O sea, va de Espíritu Santo de Dios a espíritu humano del hombre. Y usted dice, ¿cómo la podemos transmitir? Que las demás personas, ¿cómo eso llega la información a la persona? Ya le voy a explicar cómo funciona este proceso. Número uno, usted va a orar. Y para orar usted tiene que conectarse con el Espíritu de Dios. Toda oración debe de ser espiritual. Amén. Toda. Entonces de su espíritu usted se dispone, se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Ya hay un canal. ¿Cuál es el canal? El canal es el espíritu humano, es el canal primario, por donde baja la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, llena ese canal, llena el canal del espíritu humano. Del espíritu humano pasa al entendimiento, a la mente, ahí sí ya va a llegar a la mente, procesado. Y después de la mente va a salir por la boca toda la información que es la que le estoy dando, la revelación que Dios me ha dado. Amén. Entonces, usted me dirá, pero pastor, la Biblia está llena, o sea, de muchos versículos que dicen, alma mía, alaba a Jehová, bendice a Jehová, alaba a Jehová, alma mía. Si es verdad, en el Antiguo Testamento era permitido. ¿Pero por qué? Porque el hombre pecó y le desconectaron el espíritu. Quedó desconectado totalmente, le cortaron esa comunicación. Amén. Y entonces abrieron, o sea, solamente le quedó el alma, o sea, para comunicarse con Dios. Pero no todo, sino nada más, excepción, se lo dejaron a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes, pero casi ningún ser humano podía comunicarse con Dios porque estaba roto la comunicación, estaba roto el puente. El hombre tenía muerte espiritual a causa del pecado. El pecado trajo la muerte y esa muerte trajo una muerte espiritual. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué pasa cuando se daña un camino? Abren una vía alterna, ¿verdad? Se le llama alterno, un camino alterno. Como por ejemplo, cierran aquí la frontera, que era el camino principal, por donde había que pasar, se estaba pasando por la trocha. Amén. Entonces el alma era como una trocha en ese tiempo, era un camino alterno porque estaba cerrado el camino principal, que era el espíritu. Había quedado desconectado totalmente a causa del pecado. Pero ya en el Nuevo Testamento usted no ve versículos que digan que ya el alma tiene que comunicarse con Dios. Amén. Aparece en el Nuevo Testamento, mujer, llegará la hora, que es esta que estamos viviendo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu, Dios es espíritu, y es necesario, no hay otro camino, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces ya habla de la adoración en el espíritu, porque es el medio de comunicación, ya se restableció el camino. Cristo acondicionó todo y restableció el camino por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dice que podemos tener acceso y entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. A través del camino de la sangre que Cristo abrió un nuevo camino para llegar al cielo y poder estar en la presencia de Dios. Esa sangre nos justificó. ¿Qué justificación? Es pararme delante de Dios sin ningún sentido de culpa ni condenación. Amén. A través de la sangre de Cristo que nos lava, nos limpia y nos justifica. Entonces ya quedó el camino que es del Espíritu para poderse comunicar con Dios. Ya la otra vía ya no se usa. Amén. Y vemos que dice, si yo oro en el Espíritu, habla de orar en el Espíritu. Y aquí orando con toda súplica en el Espíritu. Y también dice la palabra de Dios en Judas 1:20, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. No dice en el alma. Bueno, ya queda claro que esa es la oración en el Espíritu. Quiero decirle que hay tres riesgos, tres obstáculos que el diablo puede usar. ¿Para qué? Para que tu oración no sea escuchada, no califique. Y que te puede perjudicar, que es un estorbo para que no sea escuchada. Número uno, cuando tú eres un hombre almático, que oras en el alma, el diablo va a aprovechar tus emociones y todo. Amén.
Y vas a orar fuera de la voluntad de Dios, porque todas las oraciones, porque es necesario orar en el Espíritu, porque cuando tú oras en el Espíritu, te conectas con el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios, te las revela y te va a revelar la voluntad de Dios. Te va a dar estrategia, va a ser una oración eficaz, amén, porque tienes una comunicación con Dios totalmente y el Espíritu Santo te guiará, te dirá todas las cosas, aún las que han de suceder. Y también esto se conecta, Efesios 6:18 se conecta con Romanos 8:28, que dice, 8:26, perdón, Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene, porque a veces no lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime a Dios ruega al Padre, un ruego con gemidos indecibles, diciendo cómo hemos de orar como conviene, porque muchas veces no sabemos cómo orar. Entonces la oración eficaz es conectado con el Espíritu Santo en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra. Es beneficioso orar en el Espíritu, porque vas a orar, es la oración perfecta. El Espíritu Santo te revela la voluntad del Padre. Y nos vamos aquí a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos. O sea, usted va a hacer una oración con confianza. ¿Cómo la va a hacer? Dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén. Una oración escuchada es cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Amén. Cuando usted ora en base a la palabra. La voluntad de Dios está expresada a través de la palabra, a través de lo que Él prometió. Amén. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que su hijo sea salvo. Usted no está pidiendo mal porque es la voluntad de Dios. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ya Dios ya lo prometió. Amén. Y dice aquí, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, oiga bien esto para que no cometa errores. Amén. Vamos a aprender a orar. Y si usted ora fuera de la palabra, Dios no lo va a escuchar. Amén. Dice en el 16, aquí sigue, están hablando de la voluntad de Dios. Dice, y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aclaran aquí, pedirá y Dios le dará vida. Amén. Usted puede pedir por una persona que no ande en pecado de muerte. Amén. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte, que usted puede pedir por personas que no hayan cometido pecado de muerte. Hay pecados de muerte por los cuales yo no digo que se pida, que no se debe de pedir. Amén. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.